La siguiente ponencia, bueno, pues la tenéis ahí, Cloud Computing, la nueva pieza clave de la estrategia de TI, va a ser presentada por Ramsés Gallego y por Marco Eric Pérez. Entonces, empiezo por Marco. Marco es consultor senior de IT Governance en Everest, si no me equivoco. Lo de Ramsés lo tengo que leer porque está en inglés. Security Strategist y Evangelist en Dell, que como sabéis ha sido el comprador reciente de Quest Software. Sí, señor. ¿No? También es vicepresidente de Nisaka, con lo cual es un señor importante. Pues nada, simplemente os dejo con ellos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por asistir a esta ponencia. Pues me siento muy contento de estar aquí para compartir con vosotros pues estos minutos que vamos a hablar un poco acerca de lo que es la estrategia de TI y cómo este modelo de computación en la nube la está cambiando y está revolucionando toda la forma de hacer TI en el mercado actual, ¿vale? Entonces vamos a estar un rato hablando de eso. Me acompaña Ramsés Gallego, que como ya Eduardo ha dicho, pues es una persona con la que de verdad es muy grato trabajar. Debo decir también que no nos acompaña hoy por temas de espacio, ya veis, y de tiempo, Luis Martín, que es otra persona también, digamos, coautora de esta ponencia. Y bueno, pues nada, primero que nada comentaros que esta ponencia es también, digamos, que tiene sus bases en un artículo que se escribió ya hace un par de meses, que lleva el mismo nombre, ¿vale? Ese artículo pues es el resultado de todo el grupo de trabajo de Cloud Computing dentro del ITCMF, ¿vale? Que actualmente pues está liderado por José Antonio Rubio. Y pues digamos que ahí el objetivo de ese paper era analizar desde nuestra visión pues cuál es el impacto que está teniendo esa estrategia a partir del modelo de Cloud Computing, ¿vale? Entonces, es un poco lo que abordaremos en estos próximos minutos. Daremos primero una primera contextualización de lo que es esa estrategia de TI, ¿vale? Para ponernos todos en situación. Identificaremos cuáles son esos principales beneficios o ventajas que la hacen atractiva al modelo de Cloud Computing de tal manera que se pueda incorporar en la estrategia, sin olvidar, claro, los riesgos que ello conlleva y los peligros que hay que tener en cuenta y que hay que considerar en cualquier organización a la hora de adoptar un modelo tipo cloud, ¿vale? Posteriormente lo que haremos será ver en concreto cuál sería ese impacto, cómo está cambiando ya la organización de TI de nuestros tiempos y va a seguir cambiando la organización del futuro, incorporando en sus modelos de entrega de servicios, digamos que los servicios tipo cloud. ¿Vale? Y finalmente pues va a haber una sección de cierre y aportaciones de todos los asistentes. Entonces, pues sin más los dejo con Ramsés. Perfecto. Gracias, Marco. Reitero las gracias de todo el mundo en asistir a la conferencia y, por supuesto, a nuestra sesión. Lo interesante si me puedes pasar exactamente, un papel de capital importancia. Marco lo ha dicho mucho mejor de lo que lo puedo decir yo. El papel instrumental creemos que Cloud va a jugar en la definición de la estrategia de TI. Y es interesante porque no he dicho táctica. En el white paper no hablamos tanto de táctica empresarial, sino de estrategia. Y en un evento que se llama Vision 12 o Visión 12, la estrategia habla de tener la visión. La visión con V y la misión con M. ¿Hacia dónde vamos? Después decidiremos, y en las siguientes slides veremos si Cloud sí o Cloud no. Después decidiremos qué arquitectura empresarial es la adecuada. Cloud, bring your own device, es decir, cuál es el diseño adecuado para cumplir la promesa que dice el Consejo de Administración, el consejero delegado, el Steering Committee. Pero Cloud, que está aquí para quedarse, lo hemos escuchado a lo largo de excelentes ponencias a lo largo de la mañana, Cloud está aquí para quedarse. Le llamaremos vapor de aquí a unos años, le llamaremos aire, se evaporará la nube, no lo sé, los de marketing sin duda se encargarán de ello. Pero los pilares fundamentales de Cloud están aquí para quedarse. Porque hablamos de CAPEX y OPEX, después Marco lo abordará. Es la piedra angular, la estrategia es la piedra angular que define la visión de la compañía. De hecho, nosotros en ISACA, en buena colaboración con ITSMF, sin duda, en COVID-5 hablamos de separar el gobierno de la gestión.
es de capital importancia. Búsquenlo en el diccionario, los dos verbos son de la primera conjugación, pero gestionar es diferente que gobernar, empiezan además con la primera letra, porque gobernar es tener la visión estratégica, es decir, hacia dónde vamos, y después ya pasaremos a la gestión, a la táctica, a la ejecución, al running, si quieren, de los servicios, pero sin duda la estrategia es la pieza angular que define la actividad de una compañía. Y cómo no, la tecnología es pervasiva. Yo creo que si hay alguna disciplina que toca todos los puntos de una corporación, todos, desde que los camiones salgan a tiempo, desde que el ERP cuadre, desde que los comerciales sean ágiles en proporcionar servicios a los clientes, todo se hace con tecnología. No concibo podría pensar en alguno, ningún negocio que se haga sin tecnología, con lo cual la utilización pervasiva de tecnología en los negocios de hoy convierte en cualquier decisión de tecnología en estratégica, en una piedra angular. Y cloud, cloud no podemos asistir a ninguna conferencia estos días sin oír un término cloud, sin decir que nos tenemos que cloudificar, la nube y todas esas cosas. Con lo cual, insisto, cloud lo empapa todo y creo que nuestro white paper también hablaba de eso. Se convierte entonces cloud, a nuestro entender, en un elemento clave. En la definición de cuando el consejero delegado viene de Vision 12, cuando mi director general viene de conferencias como esta y dice, oye, he oído hablar de no sé qué de la nube y Ramsés, quiero que lo abordemos. Mi trabajo, entre otros, es ¿por qué nube? ¿Cuándo nube? ¿Quién nube, señor consejero delegado? Y esta sesión va exactamente de eso, de cómo cloud lo empapa todo, del white paper, de cómo hablamos, por supuesto, de beneficios, pero también de riesgos, de impacto, de decisión. Creo que además Marco después nos hablará del brokeraje de la organización de TI, una organización de TI que es broker. Pero como digo, en esta mi primera parte de intervención tiene un papel de crítico, de total importancia, porque cloud, queramos o no, está aquí para quedarse en una u otra manera, y hemos oído hablar esta mañana de modelos de servicio, modelos de despliegue, ya llegaremos a ver qué cloud, pero tengo cristalino, aunque yo después soy disruptivo con mi propio comentario, lo verán a lo largo de la sesión, que cloud sí. Puede ser que cloud no, pero de una u otra manera es tan pervasiva cloud lo empapa todo, que yo creo que, para empezar esta parte de la sesión, tiene un papel de capital importancia. Así es. Vale, pues nada, empezamos entonces en ver realmente cuál es esa propuesta de valor que nos hace el Cloud Computing y que realmente es atractiva de cara a incorporarla en la estrategia de TI. Pues hay numerosas ventajas y hay numerosos, digamos que, compañeros que ya han hablado un poco de las ventajas. Aquí lo que queremos básicamente es decir que hay unas ventajas que son desde el punto de vista del negocio y otras ventajas que son desde el punto de vista de la tecnología, ¿vale? Desde el punto de vista del negocio, ¿qué podemos decir que ofrece el Cloud Computing a una organización? Pues lo que comentaba Ramsés, ese cambio en la estructura financiera de una organización, en decir, pasamos de tener un 50% de OPEX, un 50% de CAPEX, a decir que la balanza se incline más hacia el OPEX y reducir la inversión que tenemos que hacer para construir servicios nuevos, para evolucionarlos, y lo que hacemos es buscar la manera de adquirirlos, de tal manera que nosotros lo que hacemos es pagar por un servicio que va según lo vayamos demandando. Y ahí es donde viene una de las segundas características y ventajas de este Cloud Computing, y es el pago por uso. Se acabó ya la historia en la que la organización tenía que aprovisionarse, tenía que calcular una sobredemanda de tal manera que pudiera, en cualquier momento pudiera suplirla y no fuera a tener problemas de capacidad. Se acabó ese problema. Ahora lo que la organización puede hacer, lo que le estamos diciendo, es que la organización adquiera los recursos que vaya demandando según sus ciclos de negocio. Que si en una campaña determinada, ahora que vienen las Navidades, requiere un poco más de recursos de computación, recursos de almacenamiento, inclusive sistemas o aplicaciones en concreto, pues lo pueda demandar, y si ya para la cuesta de enero, para febrero, ya no demanda esos recursos, pues asimismo pueda dejar de utilizarlo, ¿vale? Entonces digamos que esto le da una gran flexibilidad a la organización a la hora de poder utilizar lo que realmente requiere. Otra de las ventajas de que nos trae la Cloud es que precisamente con ese modelo lo que estamos haciendo es que la empresa se siga dedicando aún más a su propio negocio y la tecnología se la dejen a especialistas, ¿vale? Entonces,
se acentúa más, se fortalece más esa figura del outsourcing, ese modelo de trabajo de outsourcing, y ahora lo vemos más claramente porque una organización de TI ya no se tiene que preocupar por tener, digamos, especialistas y por tener una cantidad de recursos en diferentes tecnologías, sino que lo que tiene que encargarse es de seleccionar el proveedor adecuado de tal manera que sea este proveedor el que sea capaz de obtener una especialización que le permita evolucionar los servicios que le ofrece o que nos ofrece a nosotros como compañía, ¿vale? Y aquí viene otra también de las ventajas importantes del cloud computing, que favorece también la competitividad dentro del sector de tecnología y obviamente dentro de cualquier otro sector, ¿vale? ¿En qué sentido? Porque ya teniendo empresas dedicadas y especializadas completamente, por ejemplo, al almacenamiento en la nube, al procesamiento en la nube, pues estas empresas van a poder especializarse en ello, van a poder dedicar recursos suficientes porque es un negocio para evolucionar, actualizar permanentemente sus servicios, ¿vale? Y ya nosotros como empresa o como negocio nos desvinculamos un poco de esa labor. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, es un poco lo que comentaba. ¿Qué ofrece también desde el punto de vista de negocio la nube? Pues ofrece la capacidad de que los proveedores de servicios alcancen economías de escala. ¿Esto qué significa? Que al final yo me preocupo por tener servicios lo suficientemente estandarizados de tal manera que se los pueda vender a diferentes organizaciones y con eso, entre más clientes tenga, pues yo voy a ser capaz de obtener unas eficiencias en mis costes, en el esfuerzo que tengo que hacer para mejorar esos servicios, que al final, por un lado, se van a traducir en mi beneficio y por otro lado, se van a traducir en el beneficio de mis clientes. Entonces, digamos que esta es una de las mejoras importantes. El fortalecimiento del outsourcing ya lo habíamos comentado, la competitividad también hemos comentado y sobre todo la agilidad y respuesta al cambio, que también es muy importante. Está claro que las organizaciones no son entidades estáticas, sino que son organismos vivos que van cambiando permanentemente día a día y que ya se acabó esa figura en la que podemos especificar unos requisitos y que esos requisitos van a estar estables y permanentes a lo largo del tiempo. No, el cliente va cambiando sus requisitos y lo que tenemos que hacer desde TI es ser capaces de adaptarnos a esos nuevos requisitos y la nube, pues sin lugar a dudas, es una oportunidad para darle flexibilidad y permitirle mejorar sus indicadores y su negocio como tal. Aquí tenemos otro poco de lo que son los servicios, los beneficios tecnológicos del cloud. Como decíamos, pues proporciona unas soluciones empaquetadas. Otro punto importante también es que nos facilita el acceso y nos permite la movilidad. Ya desde hace mucho tiempo hemos roto las barreras geográficas y estamos ya haciendo negocios sin importar la ubicación. Entonces, digamos que la nube facilita aún más esa integración en este mercado globalizado. Y el tema de minimización de errores es también una consecuencia de tener esas economías de escala, porque al final hay un cliente que va a detectar primero que otro un determinado error, un determinado fallo en un servicio que le estemos proporcionando y así ya los demás clientes pues lo que van a ver son beneficios porque no van a ver un error que otros pudieron haber detectado, ¿vale? Entonces digamos que esa también es una de las grandes ventajas. Aparte de todos estos beneficios, sin embargo, hay que dar una mirada también a cuáles son los peligros que nos lleva a la nube, ¿vale? Y pues Ramsés nos va a contar un poco. Gracias. De hecho, ahora aparecerá ahí en cuanto Marco le dé los riesgos, porque gobernar, y esa es la definición del NIST, tiene 4 variables importantes. Las 2 primeras están bien, me gustan porque hablan de negocio, hablan de economía, hablan de gestión. Permítanme que se las diga. Gobernar, según el NIST, y repito, en algunos diccionarios y según de hecho en la última versión de COVID-5 de ISACA, es mantener una dirección estratégica, marcar, definir una dirección estratégica, estrategia, estando seguro que los objetivos se consiguen, táctica, a corto o medio plazo, de estrategia y táctica, de la estrategia a la acción. Estos son los 2 primeros, ya digo, los otros 2 me parecen todavía mucho más interesantes y especialmente para la audiencia de hoy, que es estando seguro que los riesgos se minimizan y que los recursos son utilizados de manera responsable. Riesgos se minimizan
y los recursos se utilizan de manera responsable. De lo que ha dicho Marco deduzco que si tiene impacto la nube, hemos hablado de beneficios para el negocio. Había un slide de beneficios tecnológicos. Creo que en tu slide ponías agilidad, eficiencia, movilidad. Todo esto es el mundo en el que vivimos, un mundo que gira a la velocidad de la luz. Con lo cual, si no hacemos las preguntas correctas en el momento correcto a la gente correcta, nos estamos perdiendo comprender los riesgos. Riesgos que en el mundo en el que vivimos, y repito, en un lugar en el que la tecnología es pervasiva, es permeable a toda la corporación. Claro que hay que hablar de riesgo de imagen pública, riesgo de inconformidad legal. Acabamos de asistir hace un par de sesiones en esta misma sala hablando de si podemos o no podemos tener, si debemos o no debemos tener datos sensibles fuera de nuestras fronteras físicas. Fronteras físicas. Incumplimiento de riesgo, riesgo operacional. Muchas de las cosas que justo tú estabas hablando ahora es de eficiencia, que los camiones salgan a la hora, que no haya, digamos, incongruencias en el cuadro de caja en el ERP, con lo cual hay un riesgo de operación, hay un riesgo de mercado, hay un riesgo, si quieren, de medioambiental o un riesgo estratégico, de fallar. Porque en el ejemplo que Marco ponía, creo que era en Navidad, poder iniciar una campaña de no puedo hacerlo, por lo menos no se me ocurre cómo hacerlo, yo no sabría cómo hacerlo en el mundo real. Si tengo que empezar una campaña de marketing mañana donde tengo que aprovisionar 100 desktops, 100 ordenadores conectados a una red, con unos switches, con el suficiente almacenamiento, porque mañana empiezo una campaña de venta de zapatos de Navidad, por ejemplo, siguiendo tu ejemplo, Marco, no se me ocurre cómo puedo hacerlo de aquí para mañana en el mundo real, si me lo permiten decir así. En cambio, en la nube probablemente me cueste 5 clics, además de dinero, pero poco dinero, 5 clics de distancia. Aprovisionar 100 desktops o 2 teras de disco porque necesito por mis necesidades computacionales, según tú decías, me cuesta 5 clics, está a 5 clics de distancia. Y eso es un game changer, eso cambia el modelo. De hecho, tú decías que es un nuevo modelo de pago por uso. Además, tiene que ver con aspecto financiero. Entonces, si nos preguntamos hoy si tiene impacto en no solo la cuenta de explotación, sino en la manera en la que operamos, la manera en la que gobernamos y en la que buscamos conformidad legal para nuestras compañías, la respuesta es sí. Pero como digo, riesgo existe solo, y permítanme que abra un paréntesis, pero creo que es muy importante. Riesgo existe si y solo si se dan 4 factores. He dicho de 4 variables de gobierno. Riesgo existe si hay una vulnerabilidad, hay una amenaza, discúlpenme, hay una amenaza que explota una vulnerabilidad, que haya una probabilidad de que eso ocurra y que eso suponga un impacto. Repito, una amenaza que explota una vulnerabilidad, que haya una probabilidad de que eso ocurra y que eso tenga un impacto. Si no se dan ninguno de estos 4 factores, no hay riesgo o hay un riesgo mínimo. Se me ocurren muchos ejemplos, pero no querría desenfocarme de la sesión, pero realmente cloud bien llevada permite minimizar eso. Hay que hablar de qué tipo de riesgos, cómo abrazo, cómo me adapto y me adopto, que creo que es una de las cuestiones que también planteamos en el white paper, y de aquí un momento hablaremos de adaptación y de adopción o no de la nube, pero tenemos que hacernos las preguntas correctas a la gente correcta en el momento correcto. Un ejemplo con el que me acabo de encontrar es, qué barato es poner mi cloud en un data center en un país en concreto, pero en la ecuación de riesgo, y les aseguro que he participado, he tenido el orgullo de participar en un proyecto así, en la ecuación de riesgo era que incluimos que el país era políticamente inestable. No se me ocurriría en estos momentos, como se pueden imaginar, poner, por muy barato que sea, y realmente, por ejemplo, Egipto es un fantástico lugar, no solo de vacaciones, sino además es un fantástico lugar en cuanto a talento de TI, como lo es India, como lo es Brasil, etcétera. Pero yo diría que con el tema de la primavera árabe deberíamos incluir la ecuación de riesgo de si está bien o no ponerlo en Libia, en Egipto o en cualquier otro país. Ya digo, tenemos que entender si abrazamos, adoptamos y adaptamos la nube. Perdóname, no has pasado, no, pero está bien. Es decir, entender riesgo empresarial, no es riesgo tecnológico. De hecho, en el white paper mencionamos, porque no quisimos hacerlo mucho más extenso, del riesgo tecnológico al riesgo corporativo. Se trata del riesgo asumible por la entidad, y cloud sí o cloud no, que vendrá de aquí 2 o 3 slides, tiene que ver con eso. Puede ser que la respuesta sea cloud no. Con lo cual yo creo que la parte de riesgos en el white paper lo mencionamos y creo que es importante. Y tenemos claro una cosa, me parece que esto, para quien quiera un titular de la sesión, me parece interesante, que es cloud podría ser la respuesta a alguna de sus cuestiones. No tenemos duda de que la nube, cloud podría ser la respuesta, pero lo que tenemos cristalino es que cloud debe ser la pregunta. Cloud debe ser la pregunta de
¿Qué nivel de aislamiento puedo esperar? ¿Cómo se registra la actividad y los logs? ¿Qué pasa con las cuentas privilegiadas? ¿Quién toca mis datos? ¿Dónde residen mis datos? Por cierto, datos e información son cosas diferentes. ¿Dónde reside mi información? La información está hecha de datos, los datos solos no es información, pero eso es para otra historia, ¿verdad? Pero estas 10 preguntas, y se nos ocurren 10 más, se nos ocurren 30 más, de hecho, cuando desarrollábamos el white paper. Pero como digo, la cloud podría ser la respuesta, pero debe necesariamente ser la pregunta, porque hay alguien que quiere auditar. También he tenido el privilegio de estar el privilegio curioso, de estar en proyectos en los que llega el auditor y dice, pero los datos, ¿dónde están? Porque el auditor no lo sabe. Y como empieza a decirle, bueno, ¿sabes qué? Es que por una cuestión de balanceo de carga, a veces están en Singapur, a veces van al data center de Chicago y tal. Eso está bien, y la tecnología es maravillosa para eso. Pero tenemos unas regulaciones y unos, si me lo permiten decir, unos corsés a los que nos tenemos que añadir. No solo el cumplimiento externo, sino el cumplimiento interno. ¿Cuántas veces el otro día, verdad, Javier, lo puse en un tuit? Oigo hablar de compliance con cosas externas. Hace 2 sesiones en esta misma sala he visto una lista de regulaciones externas, el compliance con la LOPD, el Esquema Nacional de Seguridad, el ENI, y el compliance interno, y lo que quiere mi consejero delegado, y lo que me dice mi director de sistemas que es políticamente aceptable. ¿Qué pasa con el compliance interno, con la conformidad, con mi, lo digo en inglés, Acceptable Use Policy, la PUA, la política de uso, curioso, la política de uso aceptable, ¿verdad? Entonces, cloud puede ser la respuesta, pero lo que tiene que ser seguro es la pregunta en cuanto a riesgos y qué nivel de, qué puedo esperar, marcar expectativas realistas. Y si no lo entiendo, voy y pregunto. Veo en la sala amigos, por supuesto, y proveedores de cloud, y nada de lo que digo no lo conocemos. Es puro sentido común, que es preguntemos para obtener respuestas. Si no las obtenemos, bueno, o asumimos el riesgo, con lo cual eso pues es una puerta que vale la pena comentar. Pero bueno, avanzo, Marco, porque quiero que toques lo siguiente, pero me parece importante lo de las preguntas. Vale. Adelante. Bueno, esto es básicamente pues una metáfora. Tomémonos unos minutos para leer la cita y bueno, básicamente no sé si alguno ya la conocía o tal, pero bueno, ¿qué nos quiere decir esto? Pues que estamos en un mundo completamente en movimiento, que cada día tenemos que hacer más, cada día tenemos que estar corriendo para poder evolucionar y para poder sobre todo sobrevivir. Si no sobrevivimos en este mercado, pues digamos que no vamos a tener oportunidad de demostrar a nuestros clientes, de demostrar a nuestros proveedores el valor que podemos aportar en la cadena del negocio en el que nos movamos, ¿vale? Entonces, lo que queremos decir aquí básicamente es que la nube es una oportunidad precisamente para sobrevivir y que quien no es capaz de determinar cómo utilizar la nube en su organización, pues está llamado a desaparecer, ¿vale? Entonces aquí no importa en qué negocio estemos, no importa si estamos en el negocio de la gacela o si estamos en el negocio del león, lo que tenemos que hacer es mirar para adelante y ser capaces de adaptarnos a este boom que es el cloud computing. Como decía anteriormente, las estrategias anteriormente se definían y se fijaban a un periodo a un plazo de unos 3, 4 años. Ahora lo que está pasando es que se está dando cuenta la organización que la estrategia tiene que evolucionar día a día, mes a mes, que la estrategia tiene que cambiar de tal manera que se vaya adaptando a esas necesidades nuevas del mercado, porque si esperamos 4 años para evolucionar y para ser capaces de adaptarnos a la forma en que está cambiando el mercado, pues seguramente habremos desaparecido para entonces, ¿vale? Entonces la cloud nos da esa oportunidad y esa posibilidad de poder adaptar esa estrategia rápidamente. De hecho, Marco, si me lo permites, aunque eso no estaba pensado en nuestro ensayo, pero se me ocurre mientras hablabas de una oportunidad, de que la nube es una oportunidad, es un reto por otra parte. Creo que además aquí aplica la definición de locura de Einstein. La definición de locura de Einstein decía que no se puede esperar hacer lo mismo cada vez y esperar resultados diferentes. Es decir, la cloud, no sé si es evolución o es revolución, pero dices que seas lo que seas, corre, sea lo que sea, adapta. Seas lo que seas, gacela, león o guacamayo,
entiende tu entorno, entiende la cadena, la supply chain, que por cierto es un tema fantástico como para que no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero los riesgos de la cadena de suministro en cloud. La cadena del cloud. Ya digo, en el white paper mencionamos, porque lo quisimos mantener a 12, 15 páginas, pero creo que es tremendamente importante entender todas esas cosas y de nuevo me aparece la cuestión de riesgo riesgos en la nube, riesgos de cadena de suministro, la cloud del cloud, de mi proveedor cloud, del broker de cloud. Entonces, insisto, creo que cloud es una oportunidad para plantearse esas preguntas y, repito, citando a Einstein, si seguimos haciendo las mismas cosas de la misma manera, y eso se lo he dicho a algún consejero delegado, algunas veces he triunfado, pero la mayoría he fracasado, pero bueno, es lo que hay, pero sobre todo decirle, si sigo haciendo lo mismo y espero resultados diferentes, eso es estar loco. Entonces me parece, según lo improvisaba mientras hablabas, pero creo que la nube además presenta esos retos, esa oportunidad y esa aventura, pero que no tiene que ser a ciegas, preguntando lo correcto, las 10 preguntas o las 100 preguntas de cloud, riesgo, etcétera. Adelante, Marco. Vale. De hecho, exacto, cloud sí, Continúa. cloud no, lo mencionábamos antes, pero puede ser que la respuesta sea no, no pasa nada. Preguntémonos lo adecuado y, como digo, incorporo servicios de la nube a mi negocio. Como digo, señor consejero delegado, después de que haya ido a Vision 12, ¿todos tenemos que estar en la nube? ¿O solo esta parte de la sala? ¿O solo los comerciales? ¿O solo finanzas? ¿Por qué ahora? Porque venimos de Vision, lo cual es fantástico, pero ¿quién, cuándo, por qué? ¿Qué presupuesto tengo? ¿Qué alternativas tengo? Es decir, de hecho, en gestión de riesgo lo que hacemos mucho es what if escenarios, es decir, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si se cae? ¿Qué pasaría si el data center de Egipto, al que me has obligado a ir, resulta que al final o se nacionaliza? Porque lo monté en Venezuela, que por cierto hay mucho talento también de TI allí, pero podría llegar un momento que se nacionalizara, o sorpresa, ¿qué pasa con mi información, que no con mis datos necesariamente? Es más un proyecto de negocio que tecnológico, ¿verdad? A pesar de que tú nombrabas, Marco, que hay ventajas tecnológicas, pero es un proyecto de negocio, ¿verdad? Y la respuesta podría ser no, si quieres. De acuerdo. Bueno, digamos que ese primer análisis que comentaba Ramsés, de que la organización tome la decisión si finalmente sí se embarca en el proyecto de negocio de lo que es la nube, implica pues una serie de actividades y una serie de pasos que hay que dar para poder adaptar la organización a este nuevo modelo. Dentro de esos pasos que hay que dar, pues actualmente se está trabajando en diferentes modelos. Hay unos modelos que están más orientados, por ejemplo, a lo que sería el software como servicio, hay otros modelos que están más orientados a lo que es la infraestructura como servicio, hay compañías propietarias como digamos que los líderes ahora en el mercado de infraestructura y de todo lo que es en la nube como Amazon, tienen ya sus propios modelos de migración hacia la nube y lo que se busca también es un modelo un poco más genérico, más digamos universal, que permita ser adaptado según las necesidades de la organización y según el modelo que vayan a adoptar con respecto a la nube, que si es software, que si es plataforma, que si es infraestructura o que si es lo que sea, ¿vale? Que ya ahora estamos viendo que cualquier cosa se puede finalmente ofrecer como un servicio siempre y cuando pues seas capaz de diferenciarte y de aportar valor sobre el resto de las capas de la nube. Entonces, digamos que los modelos de migración hemos decidido pues incorporar en nuestra ponencia este modelo, que es un modelo, como decía, más general, en el que las primeras actividades están orientadas precisamente a determinar cuál es el coste y cuáles van a ser los beneficios de incluir la cloud computing en nuestra organización, ¿vale? Aquí es donde nos vamos a dar una idea de cuál sería la complejidad de abordar un proyecto de este estilo en nuestras organizaciones. ¿Eso qué implica también? Dependiendo de la naturaleza de la organización, dependiendo de lo acoplado que esté el área de TI, que estén los servicios de TI, los sistemas de TI, pues obviamente va a ser una mayor complejidad poder incorporar o ir trasladando parte de esa organización de TI a la nube. Eso digamos que sería la primera valoración, que sería un poco más de detalle después de haber tomado esa decisión de embarcarnos en este proyecto. Luego, ¿qué vendría? Luego vendría la parte de aislamiento. Aislamiento consiste precisamente en definir cuáles son esos puntos de intersección, cuáles son esos bridges necesarios o esas interfaces que se requieren, de tal manera que yo pueda tener, por ejemplo, un sistema de negocio, un sistema que está aportando un valor al negocio,
separado, por ejemplo, de la capa de infraestructura sobre la que está montado ese sistema, ¿vale? En algunas organizaciones en TI, digamos que hay unas divisiones funcionales, unas divisiones verticales funcionales, y esto hace que, por ejemplo, en algún caso tengamos una unidad que se dedica por completo al ERP, ¿vale? Y esa unidad lleva lo que es la infraestructura, lleva la plataforma, lleva la aplicación, lleva los diferentes componentes, módulos. Si es con un proveedor concreto, pues llevará toda la relación con ese proveedor, actualizaciones, etc. ¿Qué pasa? Que cuando vamos a pasar a un modelo en la nube, lo que tenemos que buscar es la manera de aislar, de romper un poco esa verticalidad y buscar más elementos horizontales, de tal manera que si yo voy a adquirir o voy a contratar un servicio de infraestructura, pues este servicio de infraestructura me pueda prestar, me pueda servir no solamente para una aplicación, sino para las múltiples aplicaciones que pueda tener. Entonces esto implica un cambio importante en la forma en cómo están diseñados y cómo están montados, digamos, los servicios y los sistemas dentro de una organización. Aquí tenemos que buscar la reducción de esas dependencias y romper esos acoplamientos que puede haber. ¿Esto cómo se hace? Pues buscando estándares, identificando bridge, paso de mensajes. Bueno, hay muchas tecnologías. El cloud no es más que una, como mencionaban otros ponentes, yo creo, no es más que una recopilación de múltiples tecnologías y de múltiples estándares y normativas que ya existen, ¿vale? Entonces aquí lo mismo es ser capaces de aislar y de identificar en dónde queremos ubicar los servicios de la nube. Ese sería también, digamos, que parte del segundo paso, que sería ese mapeo, que sería identificar esas interfaces y ser capaces de interoperar. Uno de los retos más importantes o más grandes que tiene ahora la nube es identificar plataformas de interoperación entre nubes, ¿sí? Que yo tenga, por ejemplo, mi infraestructura con un proveedor, tenga mi software con otro proveedor, pero haya, digamos, la posibilidad de que estos dos se relacionen y sean capaces de coexistir, aportando valor a mi organización y adicionalmente teniendo yo dentro de mi organización posiblemente una nube privada, que ya vamos a ver más adelante brevemente el concepto, una nube privada que sea capaz de articular esa relación y de establecer puentes entre esos proveedores. Aquí digamos que el paso siguiente o la actividad siguiente sería adaptar esa arquitectura. Una vez que hemos identificado todos esos bridges, todas esas interfaces que son necesarias, pues lo que nos toca es emprender proyectos de analizar, diseñar, desarrollar esa arquitectura de tal manera que la podemos evolucionar integrándola con los servicios en la nube. Y finalmente, pues como todo ciclo, pues hay una etapa de pruebas de validación en la que tenemos que ver que realmente el end-to-end de los servicios que estamos ofreciendo a negocio se mantenga, siga aportando valor de cara a negocio. Y aquí es muy importante que me lo he saltado, que es el tema del aumentar. La nube ya nos proporciona una serie de ventajas que ya lo hemos comentado, por ejemplo, algo tan básico como esa flexibilidad. Si antes con los servicios que teníamos al interior de la casa no éramos capaces de dar al negocio la flexibilidad que estaba requiriendo y la velocidad, la agilidad que necesitaba para lanzar todas sus estrategias de negocio, pues aquí ahora con los servicios basados en la nube posiblemente sí seremos capaces. Entonces lo que tenemos que hacer es aprovechar esas ventajas, repensar los servicios y ser capaces de explotarlos y generar valor, que es lo que siempre se busca. Finalmente, digamos que la idea como todo es, a partir de una primera iteración, empezar a buscar mecanismos para incorporar la nube, donde haya beneficios, donde no haya riesgos o donde ya se hayan mitigado los riesgos, de tal manera que sigamos evolucionando hacia otro modelo de organización. Correcto. Sí. Pásame. Exactamente. Adaptándose a este ritmo cambiante, en ese mundo que gira a la velocidad de la luz, hablabas de aplicar estándares para lograr interoperabilidad. Uno de los riesgos que identificó la Cloud Security Alliance, entre otros, de cifrado, de localización de los datos, etcétera, es la interoperabilidad y la portabilidad. Hay una amenaza que se llama como vendor lock-in, que básicamente sería que te cierran a ese vendor, a ese fabricante, a ese cloud service provider, porque has estado desarrollando sobre su tecnología, sobre sus APIs, con lo cual llega un momento que quieres pasar de la cloud A, pasados 2, 3 años, en el momento que necesitas pasar a la cloud B y, oh sorpresa,
pues no puedes, es complejo, etcétera. Con lo cual, la aplicación de estándares, y antes también escuchábamos un par de sesiones aquí en cuanto a cloud rating y a estabilidad, no digo financiera, que también, sino estabilidad, honestidad, si puedo decir, coherencia estratégica de los proveedores cloud, creo que es fundamental para la interoperabilidad, portabilidad y la seguridad. Yo creo que es una oportunidad, si alguien no lo tiene, redefinir procesos de TI. Hay fantástica tecnología ahí fuera que literalmente te permite pintar el proceso de TI. Pintarlo desde el punto de vista físico, eso no cuesta mucho realmente qué tiene que pasar, pero es maravilloso pintarlo desde un punto de vista lógico, y ahí sin duda la virtualización ayuda, o cualquier tecnología del tipo de este es mi proceso, y se aprovisiono recursos en base a el poder de computación o de almacenamiento que necesito, con lo cual es una oportunidad para redefinir los procesos de TI, o incluso, y ahora Marco nos explicará un concepto que a mí creo que es uno de los más bonitos que hemos podido desarrollar para el white paper, el de brokeraje, pero necesito desarrollar nuevas capacidades de TI. Lex en la ponencia anterior hablaba de skills, capacities, es decir, habilidades del personal. Pregúntense si la gente no es hábil o no está educada culturalmente hablo, es decir, culturalmente para adoptar la nube, reemplácenla, no estoy hablando de despidos ni nada por el estilo, pero muevan a la gente en base a sus capacidades donde tengan el mayor valor, o edúquenla. ¿Para qué? Para que esas nuevas capacidades, para que la gente pensemos para que la gente hábil, y aquí se me ocurre juventud, innovación, etcétera, hagan lo que tienen que hacer en cuanto a reinventar. Hay una diferencia entre innovar e inventar. También búsquenlo en el diccionario, soy un amante de las palabras, pero inventar e innovar son cosas diferentes, con lo cual también la nube, queramos o no, nos permite quizás plantearnos si puedo desarrollar nuevas capacidades de TI. Si quieres, Marco, para hablar en esta o en la siguiente del concepto de brokeraje. Bueno, nosotros creemos desde nuestra visión, creemos que este es uno de los aportes más importantes, y es precisamente cómo va a evolucionar la organización de TI de aquí en adelante, ¿vale? Hay una presión muy fuerte de las organizaciones de TI por competir con empresas especializadas en tecnología, ¿vale? ¿Por qué por competir? Porque la organización de TI anteriormente estaba prestando una serie de servicios de TI, por ejemplo, llámese el data center, llámese el mismo desarrollo de aplicaciones, que los estaba prestando al interior de la organización, pero que resulta que ahora hay proveedores que son capaces de ofrecerlos a precios mucho más cómodos y con muchas más ventajas desde el punto de vista tecnológico, ¿vale? Entonces, lo que creemos es que la organización va a tener que dejar de lado un poco esa presión, porque no tiene que competir con ellos. Su misión va a ser encargarse de articular dentro de la organización múltiples proveedores, encargarse de identificar dónde se tiene que aportar valor, dónde hay que definir requerimientos, pegarse un poco más al modelo de negocio, pegarse a ese modelo de negocio para identificar requerimientos y ser capaces de seleccionar proveedores en la nube que cubran esos requisitos, ya sean legales, ya sean requisitos del propio negocio. Me muestran aquí ya que queda un minuto. Bueno, ya estamos cerrando, pero básicamente consideramos que esa es la visión de la organización TI de futuro, ¿vale? No sé si quieres añadir algo sobre esta... Yo creo que esto nos da para otra sesión, con lo cual, quién sabe, a lo mejor en Vision 13 también estamos invitados a hablar. Pero esto creo que, casi como conclusión, 13 dominios del conocimiento según la Cloud Security Alliance, me parecen, además de que son grandes temas o topics para hablar, me parecen fundamentales en cuanto hablan de gobernando la nube y operando la nube. Preguntas, hay que preguntar las preguntas correctas en el momento correcto a la gente correcta. Gobernando la nube habla de cumplimiento y auditoría, habla de portabilidad e interoperabilidad, habla de electronic discovery, la parte legal, en la parte de gobierno, en la parte de esa visión y misión que les decía al principio. Sin embargo, en la parte de operando la nube, habla de cómo vamos a responder a incidentes, qué tipo de aislamiento puedo esperar, qué tipo de cifrado, qué pasa con la virtualización, por supuesto, y esto es uno de mis temas favoritos, por supuesto, en Dell, qué pasa con la gestión de identidad y acceso, quién toca mis datos, el problema del superusuario. ¿Qué nivel de confianza, confiabilidad, que la confiabilidad es subjetiva y se gana? Me parece que son 13 dominios del conocimiento que pueden cerrar esta sesión en cuanto a gestionar los riesgos de manera adecuada, operando de manera adecuada. Yo vengo de Barcelona, Antonio Gaudí, para mí un genio donde los haya, yo creo que un mago, además de arquitecto y diseñador, etcétera. Entre muchas otras cosas que nos ha dejado, dejó una frase, una quote que me parece interesantísimo, que es la originalidad. Y si alguien era original,
yo creo que Antonio Gaudí se lo ha ganado, ¿verdad? La originalidad es volver a los orígenes. Y con la nube tenemos la inequívoca oportunidad de volver a los orígenes, que es qué queremos hacer. Usted, consejero delegado, usted, director de línea de negocio, usted que hace que los camiones salgan a tiempo, ¿a ti qué te llama? Y yo desde el punto de vista de TI, desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de infraestructura, hasta el mayor de mis habilidades, haré lo adecuado. Con lo cual es volver a los orígenes y la nube nos lo permite. Con esto acabamos porque creo que bueno, yo podría hablar durante semanas, pero creo que nos toca. Con lo cual, Marco, si quieres concluir, creo que hay un gracias. No sé si hay preguntas y si no, estaremos en el café. Pues mil gracias por... Hablemos. Adelante, gracias. Hay una pregunta aquí. Y si no, además ahora hay café, si no me equivoco, ¿verdad? Organización, y tenemos oportunidad. He hecho en falta ¿sí? que una cosa es gobernar, como tú decías, ¿sí? Otra cosa es operar o ejecutar, que yo entiendo más ejecutar que operar, ¿sí? Y la gestión falta ahí, no está. Bueno, de hecho... Yo pondría un middleware que fuera gestionado. Sí, podría ser. De hecho, se lo diríamos a la Cloud Security Alliance. Yo te diría que ellos en el concepto de arquitectura de nube no dicen arquitectura técnica, sino que tiene que ver con la administración. De hecho, yo te diría, si me permites expandir pero si me permites expandir la respuesta, Gartner dicen su taxonomía en el mundo de gestión de identidad y acceso, pero creo que es aplicable a cualquier cosa, al mundo de las 3 A's, ¿verdad? Autenticación, autorización y administración. Bueno, pues yo me he inventado el mundo de las 5 A's, que es autenticación, autorización, administración, qué pasa con auditoría y qué pasa con autenticidad. El Esquema Nacional de Seguridad que tiene este país habla de ser auténtico. Yo te diría, sí, probablemente en la siguiente versión a lo mejor le ponen un marco alrededor, que es y administrar todo esto de manera coherente, gobernar todo esto de manera adecuada. Te lo compro y me parece que sí. Ya te digo que ellos lo incluyen y probablemente la palabra arquitectura pensamos demasiado en IPs y en temas físicos y en temas networking, pero ellos en arquitectura nube, si te fijas tiene otro color por alguna razón, está como ese dominio de arquitecturar, diseñar, gobernar, dirigir la nube. Pero sin duda una A de administrar aquí no nos iría mal, sin duda. ¿Alguna otra? Gracias por la pregunta. ¿Más preguntas, cosas? Si no, café, que eso siempre es bueno y tenemos oportunidad. Marco, te lo agradezco y sobre todo un aplauso para la audiencia que nos ha aguantado. Gracias. Muchas gracias.